en las calles empedradas de una antigua ciudad mexicana, donde el sol del atardecer proyectaba sombras alargadas y melancólicas sobre los adoquines irregulares, vagaba un perro anciano llamado Max. Sus ojos, que en otro tiempo habían brillado con la vitalidad de un cachorro juguetón, ahora estaban nublados por el velo inexorable del tiempo, como si llevaran el peso de innumerables amaneceres y atardeceres solitarios. Max había sido el compañero fiel de un viejo carpintero, un hombre de manos callosas y corazón bondadoso que tallaba muebles con la precisión de un artista olvidado. Juntos habían compartido años de lealtad inquebrantable. Max custodiaba el taller durante las largas horas de trabajo, ladrando ante cualquier extraño que se acercara, y por las noches se acurrucaba a los pies de su dueño, ofreciendo calor en las frías madrugadas de invierno. Pero la vida, cruel e impredecible, había cambiado todo. El carpintero, aquejado por una enfermedad que lo consumía lentamente, no pudo más con las deudas médicas que se acumulaban como nubes de tormenta. En un acto de desesperación, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, lo había dejado en las calles, convencido de que alguien más lo cuidaría. «Perdóname, viejo amigo», murmuró aquel día fatídico, antes de cerrar la puerta para siempre. Ahora, Max deambulaba sin rumbo, sus patas marcadas por cicatrices de antiguas peleas callejeras y atropellos que había evitado por puro instinto de supervivencia. Cada paso era un esfuerzo, una batalla contra el dolor que le atenazaba las articulaciones, recordándole que los años no perdonan ni a los más leales. El hambre era su compañera constante, un vacío punzante en el estómago que lo impulsaba a rebuscar en basureros rebosantes de desperdicios. A veces encontraba un hueso roído o un trozo de pan endurecido, pero la mayoría de las veces solo hallaba desechos que lo enfermaban más. Los humanos pasaban a su lado con indiferencia, algunos arrojándole migajas ocasionales que caían al suelo como limosnas despectivas, sin siquiera mirarlo a los ojos. Otros, más crueles, lo ahuyentaban con patadas o gritos, viéndolo como una molestia en su ajetreada rutina diaria. «Fuera de aquí, chucho viejo», le espetaban, sin imaginar el sufrimiento que cargaba aquel animal que alguna vez había sido el guardián de un hogar. La lluvia, cuando llegaba, era un tormento adicional. Caía en torrentes implacables, empapando su pelaje grisáceo y raído hasta los huesos, convirtiendo las noches en un calvario de temblores incontrolables. Max buscaba refugio en portales abandonados, bajo puentes oxidados o en los recovecos de edificios derruidos, donde el viento aullaba como un lamento compartido. Allí, acurrucado en un charco de agua fría, recordaba los días en que tenía un techo, una manta cálida y una mano amiga que lo acariciaba. Nadie quería a un perro viejo como él. Los cachorros jóvenes, con sus ojos brillantes y colas movedizas, robaban todas las atenciones de los transeúntes compasivos. Max, con su cojera sutil y su mirada resignada, representaba la soledad que muchos ancianos conocían demasiado bien, ser olvidado cuando ya no se es útil, cuando el vigor de la juventud se desvanece y solo queda el eco de memorias pasadas. Un día, bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar otra tormenta, un voluntario del refugio local lo encontró acurrucado bajo un puente olvidado. El hombre, un joven de ojos amables y manos gentiles, se agachó con precaución, extendiendo una mano temblorosa. «Pobrecito, ¿qué te han hecho?», murmuró, notando el pelaje enmarañado y las costillas que se marcaban bajo la piel. Max levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos nublados encontrándose con los del humano. No ladró, no mordió, solo emitió un gemido suave, como una súplica silenciosa. Con cuidado infinito, el voluntario lo levantó en brazos, sintiendo el peso ligero de un cuerpo debilitado por el hambre y el abandono. Lo llevó al abrigo en su camioneta vieja, donde el olor a otros animales y desinfectante llenaba el aire. Al llegar, lo depositaron en una jaula limpia pero impersonal, con una manta raída y un tazón de agua fresca, pero allí, en el refugio, Esperanza Animal, entre jaulas repletas de ladridos juveniles y entusiastas, Max se sentía aún más invisible. Los visitantes entraban en tropel, atraídos por los perritos juguetones que saltaban y lamían manos con energía desbordante. «Mira qué lindo este cachorrito», exclamaban las familias, ignorando por completo la jaula de Max, donde yacía en un rincón, observando el mundo con una tristeza profunda. Su corazón, lleno de lealtad no correspondida, latía con un ritmo lento y melancólico, haciendo eco en el silencio de las noches cuando el refugio se sumía en la oscuridad. Los trabajadores, aunque bondadosos, estaban abrumados por la cantidad de animales, gatos maullando, perros ladrando, todos demandando atención. Max recibía su comida diaria,
pero las caricias eran escasas, las palabras de consuelo raras. Cuanto más podría soportar, parecía preguntarse en su mente animal, mientras el bullicio del lugar contrastaba con su quietud resignada. A medida que los días se convertían en semanas, Max se hundía en una rutina de invisibilidad. Veía como otros perros eran adoptados, una familia española de visita en México se llevaba a un labrador joven, riendo mientras el animal saltaba de alegría. Otra pareja mayor, con acento madrileño, se detenía brevemente ante su jaula, pero sacudían la cabeza con lástima. «Es demasiado viejo, no podríamos cuidarlo como se merece», decían, y seguían adelante. Max no ladraba para llamar la atención, su dignidad innata le impedía mendigar afecto. En cambio, se limitaba a observar, sus ojos reflejando un mar de emociones contenidas, el dolor del abandono, la nostalgia por su dueño perdido, la esperanza tenue de que alguien, algún día, viera más allá de su edad y su debilidad. El refugio bullía de actividad durante el día, voluntarios limpiando, veterinarios examinando, donantes trayendo suministros, pero para Max, era solo otro capítulo en una larga saga de rechazo. Las noches eran las peores, solo en su jaula, escuchando los suspiros de otros animales, un aullido suave escapaba de su garganta, un lamento que nadie oía, pero que llevaba el peso de una vida de lealtad traicionada. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa de resiliencia persistía. Max no era solo un perro viejo, era un superviviente, un testigo silencioso de la crueldad humana y de los momentos de bondad esporádicos. Recordaba vagamente las manos que lo habían alimentado en el pasado, las voces que lo habían llamado con cariño. Y aunque el mundo lo había descartado, él no se rendía del todo. El voluntario que lo había rescatado, un hombre llamado Juan, regresaba a veces a su jaula, sentándose en el suelo para hablarle en voz baja. «Eres un guerrero, Max. Alguien te verá pronto», le decía, rascándole detrás de las orejas con ternura. Esas interacciones eran breves oasis en un desierto de soledad, recordatorios de que no todo estaba perdido. Pero el dolor acumulado era palpable, las cicatrices en su cuerpo contaban historias de patadas recibidas, de noches heladas, de hambre que roía el alma. Para los ancianos que algún día vieran esta historia en un video viral, Max sería un espejo de sus propias vidas, seres valiosos, llenos de sabiduría y amor, pero relegados al olvido por una sociedad que valora la juventud por encima de todo. El sol se ponía una vez más sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Max cerraba los ojos en su jaula, soñando con un mañana mejor. No sabía que su destino estaba a punto de cambiar, que un acto de coraje inesperado lo catapultaría del anonimato al centro de todas las miradas. Pero por ahora, en esa primera etapa de su odisea, el mundo seguía girando indiferente, dejando a este perro anciano en las sombras, esperando un milagro que parecía tan lejano como las estrellas en el cielo nocturno. La tristeza lo envolvía como una manta pesada, pero en su corazón latía aún la esencia de la lealtad, lista para brillar cuando menos se esperara. Aproximadamente 1520 palabras, Max recordaba con nostalgia sus días de juventud, aquellos tiempos lejanos en los que corría libre por los campos polvorientos de un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. El sol de España, cálido y generoso, bañaba los prados verdes donde las flores silvestres danzaban al ritmo de la brisa primaveral. Como un cachorro lleno de energía inagotable, Max saltaba entre los matorrales, persiguiendo mariposas multicolores que revoloteaban como sueños efímeros. Sus patas jóvenes y fuertes lo llevaban a velocidades vertiginosas, dejando huellas efímeras en la tierra seca que olía a hierba fresca y a libertad absoluta. En aquellos días, el mundo era un vasto playground de aventuras, donde cada rincón escondía un secreto por descubrir. Max no conocía el miedo ni la soledad, solo la alegría pura de estar vivo, de explorar sin límites bajo el cielo infinito. Su dueño, un humilde granjero español llamado Antonio, lo había rescatado de la calle cuando no era más que una bola de pelusa temblorosa, abandonada bajo la lluvia torrencial de una noche madrileña. Antonio, con sus manos ásperas por el trabajo en la tierra y su rostro surcado por arrugas prematuras de una vida de esfuerzo, vio en aquel cachorro un reflejo de su propia lucha. «Ven conmigo, pequeño. No te dejaré solo», le había dicho con voz ronca, envolviéndolo en una manta raída que olía a tabaco y a sudor honesto. Desde ese momento, se convirtieron en inseparables. Antonio emigró a México años después, buscando mejores oportunidades en las tierras fértiles del Nuevo Mundo, y Max lo siguió sin dudar, cruzando océanos en un barco que mecía sus sueños con el vaivén de las olas.
En México, en una finca modesta rodeada de maizales dorados, continuaron su vínculo inquebrantable. Juntos compartían aventuras cotidianas que, para ellos, eran épicas, persiguiendo mariposas en los prados amplios, donde el viento llevaba el aroma dulce de las flores silvestres, custodiando la casa contra intrusos imaginarios, como sombras que se movían en la noche o el aullido lejano de coyotes, y calentándose mutuamente en las noches de invierno, cuando el frío se colaba por las grietas de la choza y Antonio encendía un fuego crepitante que iluminaba sus rostros con un resplandor anaranjado. Max recordaba con precisión aquellos momentos de intimidad, como Antonio le rascaba detrás de las orejas mientras contaban estrellas en el cielo nocturno, o como compartían un plato de tortillas sobrantes al final del día, con Max lamiendo los restos con gratitud infinita. El granjero le hablaba como a un igual, contándole historias de su juventud en España, de bailes en las fiestas del pueblo y de amores perdidos que aún dolían como heridas abiertas. «Eres mi familia, Max. El único que nunca me falla», solía decir, y el perro respondía con lamidas afectuosas, sellando un pacto de lealtad eterna. Pero la vejez llegó como un ladrón sigiloso, acechando en las sombras del tiempo. Antonio comenzó a debilitarse, sus manos temblaban al arar la tierra, su espalda se encorvaba bajo el peso de los años, y una tos persistente lo atormentaba en las madrugadas. Los hijos de Antonio, ya adultos y absorbidos por las demandas de vidas modernas en la ciudad, trabajos en oficinas, familias propias, ambiciones que no incluían a un padre enfermo ni a un perro viejo, decidieron que Max era una carga innecesaria. Papá no puede cuidarlo más, y nosotros tampoco. Es hora de que siga su camino, argumentaron en una reunión familiar fría, donde las palabras cortaban como cuchillos. Lo abandonaron en la bulliciosa ciudad mexicana, con una promesa vacía de volver algún día, una mentira piadosa que Antonio, postrado en cama, no pudo evitar. «Volveremos por ti, viejo amigo», mintieron, dejando a Max en una esquina desconocida, confundido y solo. Ahora, en el refugio, Max yacía en su esquina oscura de la jaula, su respiración entrecortada por la artritis que le atenazaba las articulaciones como garras invisibles. Cada movimiento era un suplicio, un recordatorio doloroso de que su cuerpo, una vez ágil y fuerte, ahora traicionaba su espíritu indomable. Nadie en el refugio notaba su sufrimiento sutil, los trabajadores, aunque bondadosos y dedicados, estaban abrumados por decenas de animales que demandaban atención inmediata, cachorros lloriqueando por leche, gatos maullando por comida, perros heridos que requerían curaciones urgentes. «Este viejo no durará mucho», murmuraban entre ellos sin maldad, pero con una resignación práctica nacida de la experiencia. Eran palabras que flotaban en el aire como humo, indiferentes al alma que yacía allí, esperando un milagro. Max observaba con ojos nublados cómo familias entraban y salían del refugio, sus rostros iluminados por la excitación de elegir un nuevo compañero. Llevaban a los jóvenes, a los perritos rebosantes de vida que saltaban y ladraban con entusiasmo, dejando atrás a los como él, los veteranos de la calle que cargaban con el peso de historias no contadas. Una vez, una anciana se acercó a su jaula, su figura encorvada reflejando los años acumulados como capas de una cebolla. Provenía de un pueblo en las sierras mexicanas, con ojos arrugados que hablaban de pérdidas similares, hijos emigrados, un esposo fallecido, una vida de soledad mitigada solo por memorias. Se detuvo ante los barrotes, extendiendo una mano temblorosa marcada por venas prominentes y manchas de edad. «Pobrecito, ¿qué te han hecho los años?», susurró con voz quebrada, tocando su hocico húmedo a través de los fríos metales. Max, con un esfuerzo que le costaba todo, levantó la cabeza y lamió su mano con debilidad, un gesto tierno que evocó lágrimas en los ojos de la mujer. Por un instante, el tiempo se detuvo, ella vio en Max un espejo de su propia vulnerabilidad, un ser olvidado por el mundo que aún anhelaba conexión. «Eres como yo, viejo amigo. Solo queremos un poco de cariño antes de partir», murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero se fue sin él, recordando sus propias limitaciones, un apartamento pequeño donde los animales no eran permitidos, una pensión escasa que no alcanzaba para veterinarios, una salud frágil que la hacía dudar de su capacidad para cuidar a otro. Max la vio alejarse, su cola inmóvil, su corazón latiendo con un dolor sordo que se sumaba a la pila de rechazos. El sufrimiento de Max era un espejo cruel de la indiferencia humana. Perros como él, símbolos de lealtad eterna y amor incondicional, eran descartados como objetos rotos, inservibles en una sociedad que priorizaba lo nuevo y lo vigoroso. Humanos que alguna vez lo habían amado ahora lo ignoraban,
absorbidos por sus propios dramas, transeúntes en la calle lo habían pateado por diversión, vecinos lo habían envenenado con comida contaminada para silenciar sus aullidos nocturnos. En el refugio, la indiferencia era más sutil pero no menos punzante, miradas que pasaban de largo, manos que no se extendían, voces que no lo llamaban por nombre. En las noches, cuando el refugio se sumía en un silencio interrumpido solo por los ronquidos de otros animales, Max soñaba con caricias perdidas, las manos de Antonio rascándole el lomo, el calor de un fuego compartido, el sabor de una vida con propósito. Un aullido suave escapaba de su garganta, un lamento primitivo que nadie oía, pero que llevaba el eco de una tristeza profunda, acumulada como sedimentos en el fondo de un río. El refugio continuaba su rutina implacable, ajeno al dolor silencioso que crecía en el interior de Max como una tormenta gestándose en el horizonte. Los voluntarios llegaban al amanecer, con cubos de comida y mangueras para limpiar las jaulas, los visitantes entraban con esperanzas renovadas, saliendo con bultos de pelaje en brazos, los veterinarios pasaban deprisa, inyectando vacunas y revisando heridas. Pero para Max, cada día era una repetición monótona de espera, una agonía lenta que erosionaba su espíritu. Sin embargo, en lo profundo de su ser, persistía una chispa de esperanza, un remanente de aquella juventud en los campos de Madrid. Recordaba las lecciones de Antonio: la vida es dura, pero el amor siempre vuelve. No sabía que su momento de redención estaba cerca, que un acto inesperado lo elevaría del olvido a la gloria. Por ahora, yacía allí, respirando con dificultad, soñando con un pasado que lo mantenía vivo, mientras el mundo giraba indiferente a su alrededor. Los ancianos que algún día vieran esta historia sentirían un nudo en la garganta, reconociendo en Max su propia lucha contra el tiempo, contra el abandono, contra la frialdad de un mundo que olvida a los que más han dado. Pero la rueda del destino giraba, y el lado bueno de la humanidad estaba a punto de revelarse. Al llegar al refugio, Esperanza Animal, ubicado en las afueras polvorientas de la ciudad mexicana, donde el aire llevaba el aroma mezcla de tierra seca y desinfectante, Max fue recibido con una mezcla de compasión y rutina apresurada. El edificio era un complejo modesto de concreto gris, con jaulas alineadas en filas interminables que resonaban con un coro constante de ladridos, maullidos y el ocasional gemido de dolor. El voluntario que lo había rescatado, Juan, lo llevó directamente a la sala de examen, un cuarto iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que proyectaban sombras alargadas en las paredes cubiertas de carteles descoloridos sobre adopciones responsables. Allí, un veterinario cansado pero compasivo, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas empañadas y una bata blanca manchada de huellas de patas, se agachó para inspeccionarlo. Sus manos expertas palparon el cuerpo frágil de Max, notando las costillas prominentes bajo el pelaje enmarañado y las caderas que crujían al menor movimiento. Tiene al menos 14 años, desnutrido, con problemas en las caderas, diagnosticó con voz grave, mientras anotaba en un clipboard desgastado. Max lo miró con ojos suplicantes, nublados por el cataratas incipientes, como si imploraran no solo por alivio físico, sino por un atisbo de comprensión humana. El doctor suspiró, sabiendo que perros como él rara vez encontraban un hogar rápido, eran los invisibles del refugio, los que languidecían mientras los jóvenes se iban en brazos amorosos. Después del examen, lo llevaron a la zona de aseo, un espacio húmedo y ruidoso donde el agua corría en chorros constantes desde mangueras oxidadas. Dos voluntarias jóvenes, con guantes de goma y sonrisas forzadas por el agotamiento, lo colocaron en una tina metálica fría. Quitaron con cuidado el barro acumulado de meses en la calle, capas gruesas de suciedad que se habían incrustado como una armadura protectora contra el mundo hostil. El agua tibia, mezclada con jabón suave que olía a lavanda artificial, reveló un pelaje que alguna vez había sido lustroso y dorado, ahora opaco y salpicado de canas como nieve en un paisaje otoñal. Max se dejó hacer, temblando ligeramente no solo por el frío, sino por el tacto humano que tanto había extrañado. Las voluntarias murmuraban entre ellas: pobrecito, mira cómo tiembla. Debe haber pasado un infierno ahí fuera. Una de ellas, con el cabello recogido en una coleta desordenada, le frotaba el lomo con gentileza, quitando pulgas y garrapatas que se habían aferrado a su piel como parásitos persistentes. Al terminar, lo secaron con toallas raídas, y por un momento, Max levantó la cabeza, olfateando el aire limpio, como si recordara un tiempo en que su olor no era sinónimo de abandono. Lo colocaron en una jaula limpia, con una manta suave pero desgastada que olía a otros animales pasados. El espacio era frío y estéril,
con barrotes de metal que se elevaban como una prisión impersonal, y un piso de concreto que absorbía el calor de su cuerpo debilitado. Alrededor, el refugio bullía de vida caótica, los otros perros ladraban con energía desbordante, saltando contra las rejas en una competencia feroz por captar la atención de cualquier humano que pasara. Cachorros de razas mixtas, con ojos brillantes y colas que azotaban el aire como látigos juguetones, dominaban el espectáculo, ladrando en tonos agudos que resonaban como una sinfonía de juventud. Max, en contraste, se acurrucaba en un rincón oscuro de su jaula, haciéndose pequeño como si quisiera desaparecer, invisible entre el torbellino de actividad. Su presencia era un susurro en medio de un grito colectivo, nadie se detenía a mirarlo, nadie extendía una mano para ofrecer consuelo. Los voluntarios, corriendo de un lado a otro con cubos de comida y botellas de agua, intentaban promocionarlo en sus rondas diarias. Es un alma gentil, ideal para compañía tranquila, decían a los visitantes, señalando su jaula con un gesto esperanzador. Pero las palabras caían en oídos sordos, los adoptantes, mayoritariamente familias jóvenes con niños ruidosos que corrían por los pasillos, lo pasaban por alto sin una segunda mirada. Queremos uno activo para los niños, explicaban con sonrisas apologéticas, optando por los perritos que saltaban y lamían con entusiasmo, dejando a Max en su limbo de rechazo. Una tarde soleada, cuando el refugio estaba particularmente concurrido con el sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas y proyectando patrones luminosos en el suelo, una pareja mayor de España, de visita en México por un viaje familiar, se detuvo brevemente ante su jaula. El hombre, un jubilado con bigote canoso y ojos hundidos por el paso de los años, recordaba a su propio perro fallecido años atrás en las calles de Sevilla. Extendió una mano arrugada a través de los barrotes, sus dedos temblando ligeramente por el Parkinson incipiente. «Ven, viejo amigo», murmuró en un español con acento andaluz, evocando memorias de tardes paseando por plazas empedradas. Max levantó la cabeza con esfuerzo, sus músculos protestando por el movimiento, y su cola se movió débilmente, un aleteo sutil que era lo máximo que podía ofrecer en su estado de debilidad. El contacto fue breve pero eléctrico, el perro lamió los dedos del hombre con una lengua áspera, un gesto de gratitud que hizo que el español sonriera con melancolía. Su esposa, una mujer de cabello plateado recogido en un moño elegante y un chal tejido a mano sobre los hombros, suspiró profundamente, sus ojos empañados por una empatía profunda. «Es como nosotros, viejo y olvidado», dijo con voz suave, tocando el brazo de su marido. Recordaban sus propias vidas, hijos emigrados a otros países, nietos que visitaban esporádicamente, una casa vacía en Madrid donde el eco de pasos solitarios era el único compañero. Pero se fueron sin él, temiendo no poder cuidarlo como merecía, su viaje era temporal, y regresar a España con un perro anciano parecía una carga insostenible. «No podríamos darle lo que necesita», justificaron mientras se alejaban, dejando a Max con el corazón latiendo un poco más rápido, pero aún solo, el rechazo acumulado pesaba en Max como una cadena invisible, tirando de su espíritu hacia un abismo de resignación. Cada mirada que pasaba de largo, cada familia que elegía a otro, era un golpe sordo que se sumaba a las heridas del pasado. Humanos lo habían maltratado de formas crueles e innecesarias, en las calles, patadas gratuitas de transeúntes irritados por su mera presencia, como si fuera un estorbo en su camino apurado, comida envenenada arrojada por vecinos molestos que no toleraban sus aullidos nocturnos de soledad, dejando en su boca un sabor amargo de traición. Recuerdos flashes invadían su mente animal, un niño riendo mientras le lanzaba piedras, un conductor acelerando para asustarlo, un grupo de jóvenes ahuyentándolo con palos en una noche de fiesta. Ahora, en el refugio, la indiferencia era un nuevo tormento, más sutil pero igual de devastador, voluntarios que lo alimentaban mecánicamente, sin detenerse a acariciar su cabeza, visitantes que comentaban, qué lástima, pero seguían adelante, noches en que el frío se colaba por las grietas y nadie venía a arroparlo con una manta extra. Max no ladraba para protestar, su dignidad innata le impedía rebajarse a mendigar, pero en su interior, el dolor se acumulaba como una tormenta contenida, erosionando su voluntad de seguir luchando. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una chispa de esperanza persistía, un remanente de aquella lealtad inquebrantable que lo había definido toda su vida. Observaba a los trabajadores con ojos sabios, ojos que habían visto la bondad humana en sus mejores momentos, las caricias de Antonio, las risas compartidas en los campos y que aún creían en la posibilidad de redención. Juan, el voluntario que lo había rescatado, regresaba a veces a su jaula,
sentándose en el suelo con un suspiro y ofreciéndole un trozo de galleta. «Aguanta, Max. Tu momento llegará», le decía, y aunque el perro no entendía las palabras, sentía el tono cálido, el tacto gentil que lo mantenía anclado a la vida. El refugio zumbaba con vida durante el día, puertas abriéndose y cerrándose, risas de niños al ver a los cachorros, el tintineo de llaves en los bolsillos de los voluntarios. Pero para Max, era un limbo de soledad, un purgatorio donde el tiempo se estiraba infinitamente, marcado solo por las comidas regulares y los ocasionales paseos cortos en el patio exterior, donde el sol calentaba sus huesos doloridos pero no llegaba a su alma helada. Los días se fundían en una rutina monótona, con el sol poniéndose en tonos rojizos sobre las colinas distantes, tiñendo el refugio de una luz melancólica que acentuaba la tristeza de Max. Él yacía allí, respirando con dificultad, soñando con un pasado de libertad y amor, ignorante de que el destino tejía hilos invisibles para cambiar su suerte. Para los ancianos que algún día vieran esta historia en un video viral, Max sería un recordatorio punzante de su propia vulnerabilidad, seres llenos de sabiduría y afecto, relegados al olvido por un mundo que valora la juventud efímera. Pero la rueda giraba, y en el horizonte se vislumbraba un milagro, un acto que rompería las cadenas de su invisibilidad. Por ahora, Max esperaba, con esa chispa interna ardiendo tenuemente, lista para encenderse en el momento oportuno. Día tras día, la rutina en el refugio, esperanza animal, se repetía como un reloj inexorable, un ciclo monótono que marcaba el paso del tiempo con la precisión cruel de quien no tiene prisa por cambiar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las rejas polvorientas y pintaban franjas doradas en el suelo de concreto, los voluntarios comenzaban su labor. Abrían las jaulas con el tintineo metálico de las llaves, llenaban tazones con croquetas blandas especialmente preparadas para dientes desgastados como los de Max, y vertían agua fresca en recipientes que olían a óxido viejo. Max recibía su porción con lentitud, masticando cada bocado con esfuerzo, sus mandíbulas doloridas protestando ante el simple acto de alimentarse. La comida era nutritiva, pero carecía del sabor de los restos que compartía con Antonio en la finca lejana, era un alimento mecánico, sin el amor que transforma un plato simple en un banquete. Una vez al día, una voluntaria joven llamada María lo sacaba a pasear. María era una chica de 20 y tantos años, con el cabello castaño recogido en una trenza desordenada y ojos grandes que reflejaban una sensibilidad heredada de su abuelo mexicano, un hombre que había amado a los animales hasta su último aliento. Ella notaba la cojera pronunciada de Max, el modo en que su pata trasera derecha se arrastraba ligeramente, como si cada paso fuera una negociación con el dolor. Lo llevaba con una correa suave, caminando despacio por el patio trasero del refugio, un espacio pequeño rodeado de muros altos donde crecían algunos arbustos resecos y una hierba amarillenta que apenas sobrevivía al sol inclemente. «Eres un guerrero, viejo amigo», le decía en voz baja, en un español cálido con acento del norte de México. Se detenía a menudo para que Max pudiera oler las flores silvestres que asomaban entre las grietas del cemento, o para que se tumbara un momento al sol, calentando sus huesos artríticos. En esos instantes, María se agachaba a su lado, le rascaba detrás de las orejas con ternura y le contaba cosas simples, sobre su día en la universidad, sobre cómo extrañaba a su abuelo que solía contarle historias de perros leales en las noches de tormenta. Max la escuchaba sin entender las palabras, pero sintiendo el tono reconfortante, el calor humano que tanto había echado de menos. Sin embargo, cuando el turno de María terminaba, lo devolvía a la jaula con una caricia final y una promesa susurrada: «Mañana volvemos, ¿eh?». La puerta se cerraba con un clic seco, y el silencio volvía a envolverlo. Los ladridos de los cachorros resonaban sin cesar, un estruendo alegre y ensordecedor que ahogaba cualquier sonido débil que Max pudiera emitir. Eran decenas de voces juveniles, llenas de energía, que competían por ser escuchadas, por ser elegidas. Cada vez que una familia entraba al pasillo principal, los perritos jóvenes saltaban contra las rejas, moviendo las colas como hélices, lamiendo manos extendidas con entusiasmo desbordante. Max observaba desde su rincón con una envidia silenciosa, profunda, que no se traducía en ladridos ni en movimientos bruscos. Veía como un perrito negro de orejas caídas salía en brazos de una familia risueña, la madre lo besaba en la cabeza, el padre firmaba los papeles con sonrisa amplia, y los niños gritaban de alegría mientras lo llevaban hacia la salida. La jaula vecina quedaba vacía de repente, un hueco que parecía gritar la ausencia. Max sentía ese vacío en su propio pecho,
como si cada adopción ajena le recordara la suya propia. Imposible, los humanos que habían marcado su vida con crueldad seguían presentes en sus recuerdos como sombras persistentes. Recordaba las patadas en las calles oscuras, cuando algún borracho lo confundía con un estorbo y descargaba su frustración en sus costillas, la comida envenenada que un vecino había dejado en un plato, con la esperanza de silenciar para siempre sus aullidos nocturnos de soledad, los niños que le arrojaban piedras por diversión, riendo mientras él huía cojeando. En el refugio, el sufrimiento era más sutil, pero no menos hiriente, la falta absoluta de caricias prolongadas, el eco de voces distantes que hablaban de otros perros, la sensación constante de ser invisible. Nadie se detenía a mirarlo más de unos segundos, nadie pronunciaba su nombre con cariño. Una noche, una tormenta feroz azotó la ciudad. El cielo se abrió en canal, descargando agua en torrentes que golpeaban el techo de lámina como miles de dedos impacientes. El viento aullaba entre los muros, colándose por las rendijas y trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Max tembló en su jaula, acurrucado en la manta húmeda, recordando noches similares en la calle, el agua empapando su pelaje, el trueno retumbando como un castigo divino, la soledad absoluta que hacía que cada relámpago iluminara solo su propia sombra. El miedo lo invadió como una ola, su cuerpo temblaba incontrolablemente, su respiración se aceleraba. Nadie vino a consolarlo. Los otros perros ladraban nerviosos, pero los voluntarios de turno nocturno estaban ocupados atendiendo a los cachorros enfermos o a los que se habían lastimado en el pánico. Max permaneció solo, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo como el agua goteaba desde el techo y caía cerca de su hocico. Al amanecer, cuando la tormenta se había calmado y solo quedaban charcos en el patio, María entró con su turno matutino. Encontró a Max hecho un ovillo, con el pelaje aún húmedo y los ojos enrojecidos. Juraría que había visto lágrimas en ellos, aunque sabía que los perros no lloran como los humanos. Se arrodilló frente a la jaula, abrió la puerta y lo abrazó con cuidado. «Pobrecito mío, qué miedo pasaste», susurró, sintiendo su propio corazón romperse en pedazos. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras le secaba el lomo con una toalla limpia. En ese momento, María sintió una conexión profunda, vio en Max no solo a un animal abandonado, sino a todos los seres que el mundo olvida cuando ya no son útiles. «Alguien te querrá de verdad, te lo prometo», dijo con voz quebrada, aunque en su interior dudaba si esa promesa se cumpliría alguna vez. Los días continuaban pasando, y Max se debilitaba poco a poco. Su apetito disminuía, sus movimientos se volvían más lentos, su mirada se perdía con mayor frecuencia en un punto indefinido. El espíritu, antes fuerte a pesar del cuerpo frágil, comenzaba a erosionarse bajo el peso de la soledad acumulada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo bullía. Una determinación oculta, un instinto ancestral de supervivencia y lealtad que no se había extinguido del todo. Max no sabía explicar qué era, pero sentía que aún le quedaba algo por hacer, un último acto que redimiera todos los rechazos, todas las noches frías, todos los humanos que habían mirado para otro lado. El refugio seguía su curso habitual, risas de niños adoptando cachorros, voluntarios limpiando jaulas con prisas, donantes trayendo bolsas de croquetas y mantas usadas. Nadie imaginaba que ese perro anciano, acurrucado en su esquina, estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que paralizaría a todos. Para los ancianos que algún día verían este relato en un video, Max era ya un espejo de su propia existencia, cuerpos cansados, corazones llenos de memorias, esperando que alguien, solo alguien, reconociera su valor antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino, caprichoso y a veces bondadoso, preparaba su giro. El incidente que cambiaría todo se acercaba, silencioso como el paso de una sombra al atardecer, listo para revelar que incluso en la vejez más profunda, un corazón leal puede mover montañas. Max esperaba, respirando con dificultad, con los ojos cerrados, soñando con un mundo donde el amor no tuviera fecha de caducidad. Una mañana soleada irrumpió en el refugio, Esperanza Animal, con una luz dorada que se colaba entre las rejas y bañaba los pasillos en un resplandor casi mágico. El aire estaba cargado de optimismo. Los voluntarios habían limpiado las jaulas hasta dejarlas relucientes, los tazones rebosaban de croquetas frescas, y un equipo de filmación local, enviado por un canal regional de televisión, preparaba sus cámaras y micrófonos para grabar un reportaje especial sobre adopciones. Luces portátiles se encendían, el director daba instrucciones con voz entusiasta, y los animales, sintiendo la agitación, ladraban con más fuerza,
como si supieran que ese día podía cambiar sus vidas. Max, como siempre, permanecía en su esquina habitual, tumbado sobre la manta raída, observando el bullicio con ojos cansados pero atentos. Su respiración era lenta, entrecortada por el dolor crónico en las caderas, y su cola apenas se movía cuando alguien pasaba cerca. Parecía un espectador silencioso de un espectáculo que no era para él. De repente, todo cambió en un instante que nadie pudo prever. Una familia joven había llegado temprano, una madre de unos 30 años, su hijo pequeño de apenas 5 años llamado Mateo, y el padre que cargaba una cámara en el hombro para documentar el día. Mientras los adultos hablaban con María sobre los procedimientos de adopción, el niño, lleno de curiosidad infantil, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el pasillo de las jaulas abiertas. Los voluntarios estaban en plena limpieza matutina, varias puertas permanecían entreabiertas para ventilar, y las mangueras aún goteaban agua en el suelo. Mateo, atraído por un cachorro que ladraba juguetón, avanzó sin darse cuenta del peligro. Tropezó con un balde volcado, perdió el equilibrio y cayó de bruces justo frente a la jaula de un perro recientemente rescatado, un pastor alemán grande y traumatizado que había sido maltratado por su anterior dueño. El animal, al verse amenazado por el movimiento repentino del niño, soltó un gruñido profundo y gutural, mostrando los dientes en una advertencia clara. Sus ojos amarillos brillaban con miedo y agresividad contenida, estaba a punto de saltar, el caos estalló como una tormenta repentina, la madre gritó el nombre de su hijo con voz desgarrada, Mateo. El padre dejó caer la cámara. Los voluntarios que estaban cerca corrieron hacia el lugar, pero el pasillo estaba lleno de obstáculos, cubos, mangueras, otros perros ladrando en pánico. El tiempo pareció ralentizarse, todos sabían que en segundos el pastor podría atacar al pequeño. Los gritos se multiplicaron, las cámaras del equipo de filmación giraron instintivamente hacia la escena, capturando cada detalle en vivo, y entonces, en medio del terror colectivo, ocurrió lo imposible. La jaula de Max, que un voluntario distraído había dejado ligeramente entreabierta durante la limpieza, se abrió con un leve chirrido. Nadie lo vio venir. El perro anciano, que apenas podía caminar sin cojear, se levantó con una determinación que nadie hubiera imaginado posible. Sus patas temblaron al principio, las articulaciones crujieron como madera vieja, pero no se detuvo. Con un esfuerzo que parecía extraer de lo más profundo de su alma, Max salió de la jaula y se interpuso entre el niño caído y el pastor furioso. Su cuerpo delgado y frágil se plantó firme, como un guardián legendario que despierta de un largo sueño. Emitió un ladrido ronco, profundo, no agresivo, sino firme y autoritario, un sonido que resonó en todo el refugio como una orden antigua. El pastor vaciló, confundido por la aparición repentina de aquel viejo desconocido. Max no retrocedió, en cambio, dio un paso más, manteniendo la mirada fija, su hocico arrugado mostrando dientes desgastados pero aún decididos. Era como si dijera, no pasarás. Este niño está bajo mi protección. El tiempo se congeló, los voluntarios, paralizados a mitad de carrera, miraron boquiabiertos. María, con los ojos desorbitados, dejó caer la carpeta que llevaba en las manos. El equipo de filmación capturó cada segundo, el cuerpo tembloroso de Max, el gruñido que se apagaba en la garganta del pastor, el niño Mateo que, asustado, se arrastraba hacia atrás mientras su madre finalmente lo alcanzaba y lo alzaba en brazos, sollozando. El pastor, desconcertado por la intervención inesperada, retrocedió lentamente hacia el fondo de su jaula, bajando la cabeza. Max, exhausto por el esfuerzo monumental, jadeaba con fuerza, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros. Sus patas delanteras temblaban, a punto de ceder, pero permaneció de pie hasta que el peligro pasó. Todo el refugio se detuvo en un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de los animales y los sollozos ahogados de la madre. Entonces, como si un hechizo se hubiera roto, comenzaron los aplausos espontáneos. Primero tímidos, después fuertes y emocionados. Los voluntarios, los visitantes, incluso los miembros del equipo de televisión aplaudían con lágrimas en los ojos. Lo hizo. El viejo lo hizo, gritaba a alguien. María corrió hacia Max, se arrodilló frente a él y lo abrazó con cuidado, sintiendo como el cuerpo del perro temblaba de agotamiento y emoción. ¿Cómo lo hiciste, viejo guerrero? ¿Cómo tuviste fuerzas?, le susurró entre lágrimas, mientras le acariciaba la cabeza con reverencia. Nadie podía creerlo. El perro anciano,
olvidado por meses, el que todos daban por acabado, el que apenas podía caminar, había actuado con la valentía de un héroe mitológico. Había protegido a un niño desconocido con su propio cuerpo frágil, sin dudar, sin pedir nada a cambio. El video que el equipo de filmación había grabado ya circulaba entre los teléfonos de los presentes, y en cuestión de minutos comenzaría su viaje viral por las redes. Los espectadores que lo vieran en YouTube, en sus casas de México o España, pausarían la pantalla en ese instante preciso, el momento en que Max, con sus ojos nublados por la edad, se plantaba frente al peligro. Contendrían el aliento, con el corazón acelerado, preguntándose qué había impulsado a ese animal maltratado y abandonado a darlo todo en un acto de pura lealtad. Max, ahora sentado con dificultad, jadeaba mientras recibía caricias de todas partes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía manos humanas tocándolo no con lástima, sino con admiración profunda. Su cola se movió débilmente, un aleteo sutil que era su forma de decir, estoy aquí. El lado humano de la crueldad, el abandono, las patadas, la indiferencia, todo se invertía en ese preciso instante. Ahora, Max no era el olvidado, era el salvador. Era la prueba viviente de que la lealtad no envejece, de que un corazón noble puede brillar con más fuerza precisamente cuando el cuerpo flaquea, pero la historia no terminaba allí. Ese acto heroico era solo el comienzo de una revelación que dejaría a todos aún más conmovidos. El refugio entero vibraba con una energía nueva, con murmullos de asombro y gratitud. María, aún abrazando a Max, levantó la vista hacia los demás y dijo con voz temblorosa, este perro acaba de enseñarnos lo que significa amar de verdad. Y mientras el sol seguía subiendo en el cielo, iluminando cada rincón del lugar, todos supieron que nada volvería a ser igual. El viejo Max, el que nadie quería, acababa de detener el mundo entero con un solo acto de coraje. Y el público, cuando viera el video, sentiría que su propio corazón se detenía también, ansioso por descubrir qué vendría después en esta historia que ya no pertenecía solo al refugio, sino al mundo entero. Con el refugio aún sumido en un silencio reverencial después del acto heroico de Max, el veterinario Dr. Ramírez se acercó con urgencia, su bata blanca ondeando mientras corría por el pasillo. El corazón de todos latía con fuerza, nadie podía apartar la vista del perro anciano que jadeaba en el suelo, exhausto pero vivo, rodeado de voluntarios arrodillados que lo protegían como si fuera un tesoro recién descubierto. Déjenme verlo, por favor, dijo el doctor con voz temblorosa, arrodillándose junto a Max. Sus manos expertas recorrieron el cuerpo frágil, comprobó el pulso acelerado, auscultó el corazón que latía con una fuerza sorprendente para su edad, y examinó las caderas que momentos antes habían soportado el peso de un salto imposible. Este perro tiene más vida de lo que jamás pensamos, murmuró, casi para sí mismo, mientras una sonrisa incrédula se dibujaba en su rostro. La adrenalina, el instinto, lo que sea que lo impulsó, le dio una energía que no tenía hace horas. Max levantó la cabeza con dificultad y lamió la mano del veterinario, un gesto débil pero cargado de gratitud, como si entendiera que, por primera vez en mucho tiempo, lo estaban viendo de verdad. Mientras tanto, el video del incidente ya circulaba como un incendio en las redes internas del refugio. Los miembros del equipo de filmación, aún con las cámaras en mano, subieron fragmentos a sus grupos de WhatsApp y a las páginas de Facebook del canal. En cuestión de minutos, el clip del momento exacto en que Max se interpuso entre el niño y el pastor alemán comenzó a compartirse, el ladrido ronco, el cuerpo tembloroso plantado firme, la mirada fija que parecía decir, aquí estoy yo. Los comentarios explotaron, increíble, ese perro es un ángel, miren cómo protege al pequeño. Pero lo que nadie esperaba era la revelación que seguiría, un detalle que transformaría la admiración en asombro absoluto. María, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas, se inclinó para acariciar el cuello de Max y, al hacerlo, sus dedos rozaron algo que nadie había notado antes, un viejo collar de cuero desgastado, casi oculto bajo el pelaje enmarañado y sucio que el baño no había logrado limpiar del todo. El collar estaba tan raído que parecía parte de la piel del perro, pero allí, medio escondida entre pliegues de cuero endurecido por el tiempo y el abandono, brillaba una pequeña placa metálica oxidada. María la tomó con cuidado, la giró y leyó en voz alta, con voz que se quebraba por la emoción, Max, guardián de la familia Ruiz, Madrid 2010. El silencio que siguió fue profundo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos se miraron, incrédulos. ¿Madrid? ¿España?, preguntó a alguien.
El doctor Ramírez se puso de pie de un salto y corrió a la oficina, donde tenía un ordenador viejo pero funcional. Los demás lo siguieron, llevando a Max en brazos con infinita delicadeza, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera romper el milagro que acababa de suceder. En la pantalla, mientras tecleaba con dedos temblorosos, apareció una búsqueda rápida en redes sociales y páginas de animales perdidos. Allí estaba, una publicación antigua, de hace más de 10 años, compartida por una familia española. Fotos descoloridas de un perro joven, idéntico a Max en su juventud, con el mismo hocico ancho, las mismas orejas ligeramente caídas. El texto decía: se perdió nuestro Max durante unas vacaciones en México. Entrenado como perro de terapia para ancianos. Ofrecemos recompensa. Por favor, contáctenos. Familia Ruiz, Madrid. La revelación cayó como un rayo. Max no era un perro cualquiera abandonado en la calle, era un animal entrenado profesionalmente en España, especializado en cuidar y acompañar a personas mayores en residencias y hogares de ancianos. Su instinto de protección no había sido casual, era el eco de años de entrenamiento, de haber aprendido a interponerse ante cualquier amenaza para los vulnerables, de haber calmado crisis de ansiedad con su sola presencia, de haber sido el puente entre la soledad y la compañía humana. El acto heroico de esa mañana no era un milagro aislado, era la culminación de una vida dedicada a proteger. El refugio entero se congregó alrededor de Max. Voluntarios que apenas lo miraban antes ahora lo rodeaban, arrodillados, tocándolo con reverencia. Visitantes que habían venido por cachorros jóvenes se detenían, conmovidos, y pedían fotos. La madre del pequeño Mateo, una mujer mayor mexicana con el rostro surcado por arrugas de preocupación y gratitud, se acercó y se arrodilló frente a él. «Salvaste a mi nieto», sollozó, abrazándolo con cuidado mientras las lágrimas caían sobre el pelaje gris. «Nunca lo olvidaré. Eres un ángel con 4 patas». Max, agotado pero sereno, lamió su mano, como si dijera que no necesitaba palabras, que su corazón ya lo había dicho todo. El video completo, ahora con subtítulos que narraban la historia, se viralizó en cuestión de horas. En YouTube, si se contara en un canal de historias conmovedoras, los espectadores pausarían la pantalla una y otra vez en ese instante, el momento en que se descubre la placa, el silencio colectivo, las lágrimas que rodaban por los rostros de los presentes. ¿Cómo un animal tan maltratado puede dar tanto?, se preguntarían. ¿Cómo alguien que fue olvidado puede salvar vidas? Los comentarios se multiplicaban, abuelos en España escribiendo: me recuerda a mi perro que tuve toda la vida, señoras mayores en México diciendo: es como si Dios nos enviara un mensaje, nunca somos demasiado viejos para importar. Max, en el centro de todo, recibía mimos por primera vez en meses. Le trajeron una manta nueva, suave y calentita, le dieron trozos de pollo cocido que masticó con lentitud, le hablaron con voces dulces, llamándolo por su nombre como si fuera un viejo amigo reencontrado. Por primera vez, no era invisible. Era un tesoro escondido, un guardián que había esperado años para demostrar que su entrenamiento, su lealtad y su amor no se habían extinguido con la edad, pero el clímax verdadero estaba por llegar. En la oficina, mientras el doctor Ramírez y María seguían investigando, llegó una llamada internacional. El teléfono sonó con un tono diferente, un prefijo de España que hizo que todos contuvieran el aliento. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa de anciano respondió: «Soy don Emilio Ruiz, creo que han encontrado a mi Max». El refugio entero se quedó en silencio otra vez, como si el mundo contuviera la respiración. Para los ancianos que verían esta historia, ese momento sería un nudo en la garganta, la prueba de que la lealtad eterna, la que no pregunta por la edad ni por el estado físico, siempre encuentra el camino de regreso. Max, con los ojos cerrados mientras recibía caricias, parecía saberlo. Su cola se movió débilmente, un gesto sutil que decía que, después de tanto sufrimiento, el amor verdadero estaba llamando a la puerta. Y el mundo entero, a través de una pantalla, esperaba ansioso el reencuentro que cambiaría todo para siempre. La noticia del heroísmo de Max se extendió como un incendio forestal en una tarde seca de verano. El video, subido esa misma tarde por el equipo de filmación del canal local, acumuló miles de vistas en apenas unas horas. Primero en los grupos de Facebook de amantes de los animales en México, luego en Instagram y TikTok, donde usuarios lo compartían con leyendas emotivas: un perro viejo que nadie quería salvó a un niño, la lealtad no tiene edad,
miren esto y lloren. En España, el clip cruzó el Atlántico rápidamente, páginas de refugios, asociaciones de protección animal y hasta cuentas personales de abuelos que aún usaban Facebook lo compartían con mensajes que hablaban de nostalgia y esperanza. Ancianos en residencias de Madrid, sentados frente a tabletas prestadas por sus nietos, veían la escena una y otra vez, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Muchos comentaban, es como si este perro hablara por todos nosotros, los que ya no importamos. El video tocaba fibras profundas, la vejez, el abandono, la capacidad de darlo todo incluso cuando el cuerpo ya no responde. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Era media tarde en el refugio. El sol entraba oblicuo por las ventanas altas, bañando el pasillo en una luz cálida y dorada que parecía bendecir el lugar. María estaba sentada junto a la jaula de Max ahora abierta, porque nadie quería volver a cerrarlo acariciándole la cabeza mientras él descansaba sobre una manta nueva. El teléfono de la oficina sonó con un tono internacional que hizo que todos se miraran. El doctor Ramírez contestó, y al otro lado de la línea se oyó una voz temblorosa, ronca por los años y la emoción contenida. Buenos días, o tardes, no sé la hora ya. Soy don Emilio Ruiz, desde Madrid. Creo que han encontrado a mi Max. El silencio en la oficina fue absoluto. El doctor puso el altavoz con manos temblorosas. Don Emilio, un hombre de 85 años que hablaba con la lentitud de quien ha visto pasar demasiadas cosas, explicó entre pausas llenas de emoción, había visto el video en la página de una protectora española que lo había compartido. Reconoció al instante al perro que aparecía protegiendo al niño, los mismos ojos sabios, la misma mancha blanca en el pecho que parecía una estrella caída, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. Lo perdí hace más de 10 años, dijo con voz quebrada. Estábamos de vacaciones en México, en Cancún. Un descuido, una puerta abierta en el hotel, se escapó. Lo buscamos durante semanas, pusimos anuncios, ofrecimos recompensas. Nada. Pensé que había muerto en la calle. Cada noche, durante estos años, me he acostado pensando en él, preguntándome si sufrió, si alguien lo cuidó. María, con lágrimas rodando libremente, tomó el teléfono. Don Emilio, su Max está aquí. Está vivo. Y acaba de salvar a un niño. Es el perro más valiente que he conocido. Hubo un largo silencio al otro lado, roto solo por un sollozo ahogado. Dios mío, gracias. Gracias por cuidarlo. Voy para allá. Lo que sea necesario. Voy a traerlo de vuelta a casa. Los arreglos se hicieron con una rapidez sorprendente. Don Emilio, apoyado en un bastón y acompañado por su hija que insistió en viajar con él, tomó el primer vuelo disponible. Los días que siguieron fueron de una espera ansiosa en el refugio. Max parecía percibir algo diferente, comía mejor, levantaba la cabeza cada vez que oía pasos en el pasillo, como si supiera que alguien muy especial estaba en camino. Los voluntarios lo mimaban constantemente, le daban masajes suaves en las caderas, le ponían música suave por las noches, le hablaban como si entendiera cada palabra. Tu papá viene, viejo. Tu papá viene a buscarte, le repetía María, y Max movía la cola débilmente, como si la esperanza le diera nuevas fuerzas. Finalmente llegó el día. El aeropuerto de la ciudad estaba a 1 hora del refugio, pero la noticia se extendió y varios voluntarios, donantes y hasta periodistas locales se congregaron en la entrada principal. Cuando el taxi se detuvo, todos contuvieron el aliento. Primero bajó la hija de don Emilio, una mujer de unos 50 años con ojos llorosos. Luego, con ayuda de un bastón y movimientos lentos pero decididos, bajó don Emilio. Era un hombre menudo, encorvado por los años, con el cabello blanco como la nieve y una mirada que llevaba el peso de una década de ausencia. Vestía una chaqueta vieja de lana que olía a hogar, y en la mano llevaba una correa de cuero desgastada, la misma que usaba cuando Max era joven. Max, que había sido sacado al patio principal en una camilla suave para no forzarlo a caminar mucho, lo vio desde lejos. Sus orejas se levantaron de golpe, como si un interruptor oculto se hubiera encendido. Sus ojos nublados se abrieron más, y un gemido suave, casi un suspiro, escapó de su garganta. Don Emilio avanzó con pasos temblorosos, apoyándose en su hija, pero cuando estuvo a unos metros, soltó el bastón y se arrodilló en el suelo con dificultad, extendiendo los brazos. Max, mi Max, soy yo, pequeño. Soy yo,
el perro anciano se levantó con un esfuerzo que parecía imposible. Sus patas temblaron, el cuerpo entero se estremeció, pero avanzó cojeando, paso a paso, sin apartar la mirada de su dueño. Cuando llegó a él, se detuvo un segundo, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Luego, con un gemido de pura emoción, se lanzó hacia adelante y enterró el hocico en el pecho de don Emilio. Lamió su rostro arrugado una y otra vez, mientras el anciano sollozaba sin control, abrazándolo con todas las fuerzas que le quedaban. Nunca te olvidé, amigo. Nunca. Perdóname por no encontrarte antes, el refugio entero lloraba. María se tapaba la boca con las manos, los voluntarios se abrazaban entre sí, los periodistas grababan sin decir palabra. Era el reencuentro perfecto, la redención absoluta. Humanos que habían abandonado perros en el pasado veían ahora, en vivo, el error irreversible que habían cometido. La lealtad de Max superaba cualquier crueldad, cualquier olvido. Era más grande que el tiempo, más fuerte que la edad. Don Emilio se quedó varias horas sentado en el suelo, con Max en su regazo, acariciándolo sin parar mientras le contaba, en voz baja, todo lo que había sucedido en esos años, la casa vacía en Madrid, las noches en que miraba fotos antiguas, la culpa que lo había acompañado como una sombra. Max escuchaba, con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una caricia más. Al final del día, se decidió, Max volvería a España con su dueño. Partirían en unos días, en un vuelo especial adaptado para animales mayores, con todos los cuidados veterinarios necesarios. Don Emilio prometió que sus últimos años serían de paz, paseos lentos por el parque cerca de casa, tardes junto a la ventana viendo la lluvia madrileña, una manta calentita al lado de la chimenea, y sobre todo, amor incondicional hasta el último aliento. Los espectadores de YouTube, cuando vieran el video del reencuentro, sentirían el corazón acelerado, las lágrimas inevitables, y escribirían en los comentarios, qué final inesperado, esto es lo que el mundo necesita ver, gracias por recordarnos que el amor verdadero siempre regresa. El sufrimiento pasado se disipaba como niebla al sol, dejando solo gratitud y esperanza. Para los ancianos en España y México, esa escena era un bálsamo para el alma, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece haberlos olvidado, la lealtad y el amor pueden cruzar océanos y décadas para encontrarlos de nuevo. Max, acurrucado contra el pecho de don Emilio, respiraba tranquilo por primera vez en años. Su cola se movía lentamente, un vaivén suave que decía, estoy en casa. Finalmente, estoy en casa. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, todos supieron que esa historia ya no era solo de un perro y su dueño, era la prueba viviente de que, contra todo pronóstico, el lado bueno de la vida siempre encuentra la manera de brillar. Max y don Emilio regresaron a Madrid en un vuelo especialmente adaptado, donde la aerolínea había preparado un espacio amplio en la cabina de carga con temperatura controlada, una manta suave y un cuidador veterinario que los acompañaba durante todo el trayecto. Max viajó en una camilla acolchada, con el collar viejo de cuero ahora limpio y reluciente, la placa metálica brillando como un recordatorio de que nunca había dejado de ser el guardián de alguien. Don Emilio, sentado en primera clase gracias a la generosidad de donantes que se enteraron de la historia, no dejó de mirar hacia atrás cada pocos minutos, como si temiera que todo fuera un sueño y su viejo amigo desapareciera otra vez. Cuando aterrizaron en Barajas bajo un cielo gris y lluvioso típico de la capital española, el anciano sintió que volvía a respirar con plenitud después de una década de asfixia. La casita de don Emilio se encontraba en un barrio tranquilo de Chamberí, una vivienda modesta de 2 plantas con fachada de ladrillo visto y un pequeño jardín delantero donde crecían rosales que nadie había podado en años. Al entrar, el olor a madera vieja, a libros antiguos y a café recién hecho envolvió a Max como un abrazo familiar. Don Emilio lo llevó con cuidado hasta una cama ortopédica que había mandado instalar especialmente para él, mullida, con bordes bajos para que pudiera subir y bajar sin esfuerzo, colocada junto a la chimenea de leña que crepitaba suavemente. Max se tumbó allí con un suspiro profundo, como si reconociera cada rincón, cada grieta en el suelo de tarima. Olfateó el aire y cerró los ojos, dejando que el calor del fuego calentara sus huesos doloridos. Por primera vez en mucho tiempo, no temblaba de frío ni de miedo. Los días siguientes fueron de una rutina dulce y pausada, diseñada para el bienestar de ambos. Por las mañanas, don Emilio se levantaba temprano, preparaba un desayuno sencillo, café con leche para él,
un plato de pollo cocido y arroz suave para Max y lo llevaba al jardín. Caminaban despacio, paso a paso, por un sendero de grava que crujía bajo sus pies. Max cojeaba, pero con menos dolor, los cuidados veterinarios en Madrid, fisioterapia semanal, medicamentos para la artritis, inyecciones de condroprotectores habían devuelto un poco de movilidad a sus patas traseras. Don Emilio lo ayudaba a subir los escalones de la entrada con un arnés especial, y siempre le hablaba en voz baja, contándole cosas del pasado. ¿Te acuerdas de cuando corrías detrás de las gallinas en la finca? Eras imparable, pequeño. Max lo miraba con ojos nublados pero brillantes, moviendo la cola en un vaivén lento, como si cada palabra fuera un regalo. Las tardes transcurrían junto a la ventana grande del salón, con vistas a una plaza pequeña donde jugaban niños y paseaban ancianos con sus perros. Don Emilio se sentaba en su sillón favorito, con Max a sus pies sobre una alfombra gruesa, y leía en voz alta fragmentos de libros viejos, poemas de Machado, novelas de Delibes, historias que hablaban de la tierra, de la pérdida y de la lealtad. A veces se quedaban en silencio, solo escuchando el tic-tac del reloj de pared y el crepitar ocasional de la leña. En esos momentos, Max apoyaba la cabeza en la rodilla del anciano, y don Emilio le rascaba detrás de las orejas con dedos temblorosos. «Gracias por volver, amigo. Gracias por no rendirte conmigo», susurraba, y una lágrima solitaria caía sobre el pelaje gris. La noticia del reencuentro y del regreso de Max se extendió por toda España y México. El video del abrazo en el refugio acumuló millones de vistas, canales de YouTube de historias conmovedoras lo subieron con títulos que hablaban solos. El perro anciano que nadie quería regresó a casa después de 10 años, la lealtad que cruzó un océano. Las donaciones llegaron en avalancha al refugio, Esperanza Animal, miles de euros que permitieron construir un pabellón especial para perros mayores, con camas calentitas, rampas y personal dedicado exclusivamente a ellos. En México, familias comenzaron a adoptar perros ancianos que habían sido ignorados durante meses. En España, residencias de ancianos pidieron perros de terapia, inspirados en la historia de Max. Nadie es demasiado viejo para amar, se convirtió en un lema que aparecía en camisetas, tazas, publicaciones en redes. Grupos de voluntarios se multiplicaron, y miles de personas juraron no volver a pasar de largo ante un perro mayor en la calle. Max vivió sus días finales rodeado de ese amor renovado. Los vecinos del barrio lo conocían como el héroe de Chamberí. Los niños se detenían frente a la verja para saludarlo, los ancianos del edificio de al lado le llevaban galletas para perros hechas en casa. Don Emilio, revitalizado por la presencia de su amigo, comenzó a salir más, paseos cortos por la plaza, visitas a la biblioteca, incluso una pequeña tertulia semanal en la que contaba la historia de Max una y otra vez, con la misma emoción que la primera. El perro, aunque cada vez más débil, parecía disfrutar de cada instante. Sus ojos, aunque opacos, brillaban cuando veía llegar a su dueño con la correa en la mano. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el jardín como una alfombra suave, Max se tumbó junto a la chimenea como siempre. Don Emilio se sentó a su lado, le acarició la cabeza y le habló durante horas, de los campos de Madrid donde jugaban de jóvenes, de las noches en México bajo un cielo estrellado, de cómo la vida los había separado y vuelto a unir. Max respiraba tranquilo, con los ojos cerrados, la cola inmóvil pero serena. Cuando llegó la noche, se durmió plácidamente, con la cabeza apoyada en el regazo de su amo. No despertó a la mañana siguiente. Partió en paz, sin dolor, rodeado del amor que siempre había merecido. Don Emilio lloró en silencio, abrazándolo hasta que el veterinario llegó. Lo enterraron en el jardín, bajo uno de los rosales, con una pequeña placa que decía, Max, guardián eterno. 2010-2025. Nunca olvidado. Los vecinos colocaron flores, los niños dibujaron tarjetas con su imagen, y el barrio entero sintió la pérdida como propia. La historia de Max tocó almas en todo el mundo. En YouTube, los espectadores cerraban el video con lágrimas en los ojos, pero con una calidez en el pecho que no se iba fácilmente. Comentaban, gracias por esta historia. Me recordó que el amor siempre vale la pena, adopté a un perro mayor después de verla, el lado bueno siempre prevalece, incluso cuando parece imposible. Para los ancianos en España y México, Max fue un bálsamo, la prueba de que su valor no desaparece con los años, de que la lealtad y el amor pueden regresar cuando menos se espera, de que incluso en la vejez más profunda,
uno puede dejar una huella imborrable. La historia viralizó porque era verdadera en su esencia, mostraba el sufrimiento que causan las actitudes humanas egoístas, pero terminaba con la luz de la redención, la esperanza y la bondad que siempre encuentra un camino. Max se fue, pero dejó un legado, la certeza de que ningún ser vivo es demasiado viejo, demasiado roto o demasiado olvidado para ser amado. Y en cada corazón que la escuchó, quedó grabada la lección eterna: valoremos a los que nos acompañan en silencio, a los que dan todo sin pedir nada, a los que, como Max, esperan pacientemente que el mundo recuerde que el amor no tiene fecha de caducidad. Fin.